Dejé a mi esposa porque no podía superar la muerte de sus padres. Y, la verdad, no me siento culpable por eso. Mi esposa siempre fue muy unida a sus papás. Cuando fallecieron en un accidente de auto hace 5 años, ella cayó en una depresión profunda. No salía de la cama, y yo me hice cargo de todas las tareas y cuidé de nuestro recién nacido yo solo. El problema es que así ha sido durante 5 años. Durante 5 años no se ha levantado de la cama, y lo digo literalmente. Ella esperaba que yo le cocinara y, cuando yo estaba en el trabajo, pedía comida a domicilio. No habíamos tenido intimidad en 5 años. Ni siquiera recordaba la última vez que me besó. Apenas le habla a nuestra hija de 6 años. Yo hacía todas las tareas de la casa solo. Trabajaba 60 horas a la semana. Finalmente reuní el coraje y decidí ponerle un alto a toda la situación. Por el bien de nuestros hijos, por mí y sobre todo, por ella. Me senté a su lado en la cama. Tomé su mano con suavidad y le hablé en voz baja. Sé que es difícil. Ha sido muy duro para los dos. Pero no podemos seguir así, atrapados en esta tristeza interminable. Nuestro hijo te extraña. Yo también te extraño. Extraño escuchar tu risa y ver tu sonrisa. Por favor, por todos nosotros, ¿podrías intentar dar aunque sea un pequeño paso conmigo? Le pregunté. Ella me miró. Vi una sola lágrima rodar por su mejilla. Me apretó la mano débilmente y dijo, no sé si pueda. Yo empezaba a perder la paciencia. Le dije que tenía que levantarse. Tenía que hacerlo. No me importaba lo triste que se sintiera. Tenía que levantarse. Se quedó en silencio. El aire se sentía pesado. Y entonces le dije que yo no podía seguir haciendo todo solo. Estaba cansado. Ella me dijo que no tenía idea de lo que significaba perder a mis padres, y se negó a hablarme después de eso. Le grité, ¿de verdad me estás diciendo que no entiendo lo que es perder a alguien? Estabas haciendo tu maestría, estabas estudiando para hacer algo mientras estabas en la escuela. Yo te apoyé en todo, pagué tu matrícula, pagué la casa en la que vivimos, trabajé casi 70 horas a la semana para poner comida sobre la mesa, mientras intentaba estar presente para nuestros hijos. ¿Lo recuerdas? Durante ese tiempo, Andrew murió. Murió, mi propio hermano. Y ni siquiera pude asistir a su funeral porque tenía que trabajar para poner comida en nuestra mesa. Cuando Drew murió, no tuve tiempo de lamentarme y quedarme en la cama todos los días. Tuve que levantarme y trabajar aún más duro por ti, por nosotros. Aún así estuve ahí para ti. Cuando decidiste dejar la escuela a mitad del semestre, yo pagué la clase completa. Cuando necesitaste terapia, la pagué. Cada vez que necesitabas un hombro para llorar o a alguien que fuera fuerte por ti, ahí estuve. Yo estaba presente. Yo también estaba deprimido, Kaylee. No quería levantarme de la cama por las mañanas. No quería ser el único que cuidara de Connor. Lo llevara a la escuela todos los días antes de trabajar 10 horas seguidas y ni siquiera poder recibirlo cuando bajara del autobús. No estoy tratando de invalidar tus sentimientos, pero después de 5 años de duelo, estoy cansado. Kaylee no dijo nada. Solo me miró. Le pregunté si tenía algo que decir y permaneció en silencio. Esto me enfureció porque sentí que le hablaba a una pared. Desperté a Connor, salí de la casa por esa noche y me fui a un hotel. Necesitaba un poco de espacio. Mientras conducía, Connor me preguntó por qué mamá no venía con nosotros y le dije que prefería quedarse en la cama porque necesitaba descansar. Después de que nos fuimos, ella siguió llamándome y mandándome mensajes. Le respondí por texto que la vería en la mañana y ella me contestó que volviera a casa de inmediato, pero necesitaba un poco de distancia de ella. Puse mi teléfono en no molestar, acosté a Connor y le preparé la ropa para la escuela del día siguiente. Mientras él dormía, empecé a escribir una carta para dársela a Kaylee. A la mañana siguiente, desperté a Connor y lo llevé a la escuela. Como nuestra casa quedaba entre su escuela y mi trabajo, pasé por ahí y dejé la carta. En ella le dije a Kaylee cuánto la amaba y cuánto deseaba lo mejor para ella. Le repetí todo lo que le había dicho la noche anterior. Le expliqué que estaba cansado y que no podía seguir trabajando 50 o 60 horas a la semana para mantener a la familia. Mientras yo era el único que cuidaba de Connor, también era el único que se encargaba de la casa y empezaba a empeorar la situación. La ropa y los trastes a menudo se amontonaban en el fregadero y seguían ahí cuando regresaba. Las habitaciones estaban desordenadas y no las recogía, y ni hablar del polvo. Después de 5 años haciéndome cargo de todo, me estaba agotando. Al final de la carta le dije que, si no podía ayudarme con algo o levantarse de la cama por sí misma, entonces tendría que pedir el divorcio. Dejé la carta en la encimera de la cocina antes de irme al trabajo. Normalmente le compraba o cocinaba el desayuno, pero ese día no tuve tiempo, así que sabía que bajaría y la vería.
Alrededor de las 11:00, mientras estaba en el trabajo, Kaylee me llamó gritando por teléfono. Me preguntó cómo podía tratarla así después de que perdió a sus dos padres. Dijo que ahora yo la estaba haciendo perder a su familia. Le dije que no era el mejor momento para hablar de eso y que podríamos conversar cuando llegara a casa. Cuando regresé esa noche, Kaylee me recibió en la puerta. Era la primera vez que la veía fuera de la cama después de mi jornada en años, pero no fue una sorpresa agradable. Empezó a hablar sobre la carta que dejé y a decirme que era un egoísta y un bueno para nada por querer romper nuestra familia. Gritaba y aventaba cosas en la sala. Dijo que yo era un fracaso como esposo y como padre, y que nunca sería ni la mitad de hombre que su terapeuta. Dijo que él la dejaba expresarse y no la juzgaba como yo. La dejé soltar todas sus emociones y palabras antes de levantarme, limpiarme las lágrimas de la cara, y sin decir nada, salí de la casa. Estuve dando vueltas por la ciudad, pero no fui al hotel esta vez. Manejé por el pueblo tratando de aclarar mi mente de todas las cosas hirientes que me dijo. Pero bajo las luces de la ciudad, lo único que pasaba por mi cabeza eran los últimos 5 años y las discusiones que habíamos tenido. No podía imaginar mi vida sin Kaylee, y pensé en cómo esto podría afectar a Connor. Pensé en la terapia de pareja, pero entre la casa, los niños y un solo ingreso, sabía que no podríamos costear la terapia de los dos. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza mientras intentaba mantener el control del volante y de mis emociones. Mi teléfono no dejaba de vibrar en el asiento del copiloto, cada notificación como un recordatorio punzante de la situación que acababa de dejar atrás. Me detuve en el estacionamiento vacío de un supermercado cerrado, las luces de neón parpadeando débilmente sobre mi cabeza. Con manos temblorosas, desbloqueé el teléfono. Había 27 mensajes de Kaylee. El último decía: «Por favor, vuelve. Connor te necesita. Yo te necesito». Respiré profundo, el aire frío del auto empañando mis exhalaciones. Las palabras de Kaylee sobre su terapeuta seguían resonando en mi cabeza como un eco doloroso. Nunca serás ni la mitad de hombre que él. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? 5 años de soledad, de ser padre y madre a la vez, de mantener una casa que se sentía cada vez más como una prisión. El sonido de un mensaje de voz entrante rompió mi reflexión. Era Connor. «Papá». Su voz sonaba pequeña, asustada. «Mamá está llorando en el piso de la cocina. No sé qué hacer. Hay fotos rotas por todos lados». Mi corazón se detuvo por un momento. En el silencio del auto, un recuerdo atravesó mi mente como un relámpago. La última conversación que tuve con mi hermano Andrew antes de su muerte. «Prométeme algo, hermano», me había dicho desde su cama de hospital. «Pase lo que pase, lucha por tu familia. No te rindas como yo lo hice con Sara». «Te lo prometo», le había respondido sosteniendo su mano cada vez más débil. Encendí el auto y di la vuelta, las llantas chirriando sobre el asfalto mojado. El trayecto de regreso a casa se sintió eterno, cada semáforo en rojo una tortura. Cuando finalmente llegué y abrí la puerta, la escena me golpeó como un puñetazo en el estómago. Kaylee estaba sentada en el suelo de la cocina, su cabello despeinado cayendo sobre su rostro. A su alrededor, como una macabra exposición de arte, yacían los restos de nuestras fotos familiares. El vidrio roto de los marcos reflejaba la luz de manera extraña, creando patrones en las paredes. Connor estaba arrodillado junto a ella, sus pequeños brazos rodeándola protectoramente. «Lo siento», susurró Kaylee al verme, su voz ronca por el llanto. «Lo siento tanto». Me acerqué lentamente, como quien se aproxima a un animal herido, y me arrodillé frente a ellos. Por primera vez en años, vi algo diferente en los ojos de Kaylee. No era el vacío al que me había acostumbrado, ni la tristeza paralizante que la mantenía en cama. Era miedo, un miedo crudo y real de perder lo poco que quedaba de nuestra familia. Connor nos miraba alternadamente, sus ojos demasiado viejos para sus 6 años, cargando un peso que ningún niño debería cargar. «¿Papá?», murmuró, su voz apenas audible. «¿Te vas a quedar?». Miré los fragmentos de vidrio en el suelo, los rostros sonrientes en las fotos rotas, el temblor en las manos de Kaylee. 5 años de resentimiento y dolor amenazaban con ahogarme, pero la promesa a Andrew resonaba más fuerte. «Necesitamos ayuda», dije finalmente, mi voz más firme de lo que me sentía. «Los 3 la necesitamos. Esto no puede continuar así». Kaylee levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los míos por primera vez en lo que parecían siglos. «Tengo miedo», admitió. «Yo también», respondí, extendiendo mi mano hacia ella. «Pero este es nuestro punto de quiebre, Kaylee. O nos hundimos juntos, o encontramos la manera de salir a flote». Connor apretó su abrazo,
formando un puente entre nosotros. En el silencio de la cocina, rodeados de los fragmentos rotos de nuestra vida anterior, tomamos nuestra primera decisión verdadera como familia en 5 años. La decisión de intentarlo una última vez. ¿Podemos arreglar las fotos?, preguntó Connor, señalando los marcos rotos. «Podemos hacer algo mejor», respondí, limpiando una lágrima de su mejilla. «Podemos crear nuevos recuerdos». Kaylee asintió lentamente, y por primera vez en años, vi un destello de determinación en sus ojos. No era una promesa de que todo estaría bien, ni una garantía de éxito, pero era un comienzo, y a veces, eso es todo lo que se necesita. Los días siguientes se sintieron como caminar sobre hielo delgado. Cada paso, cada decisión, podría hacernos caer al agua helada que acechaba debajo. Después de esa noche en la cocina, Kaylee accedió a ver a un nuevo terapeuta, pero esta vez con una condición diferente. Yo también participaría en algunas sesiones. La doctora Martínez nos recibió en su consultorio un martes por la mañana. Era una mujer de mediana edad con ojos amables pero firmes, muy diferente del terapeuta anterior de Kaylee. La oficina olía a lavanda y las paredes estaban decoradas con mandalas coloridos. «El duelo no tiene tiempo límite», nos explicó mientras nos sentábamos en el cómodo sofá de su consultorio. «Pero tampoco debe consumir tu vida completa. Es como una herida. Necesita atención para sanar, pero si solo la cubres sin tratarla, se infectará». Kaylee se tensó a mi lado. «Mis padres murieron», dijo con voz temblorosa. «Esa herida nunca sanará». La doctora Martínez se inclinó hacia adelante. No sanará completamente. Siempre quedará una cicatriz. Pero la pregunta es, ¿quieres que esa cicatriz te defina? ¿O quieres que sea parte de tu historia de supervivencia? Establecimos reglas básicas ese día. Kaylee tenía que levantarse antes de las 9 a.m., aunque solo fuera para sentarse en la sala. Yo me comprometí a no trabajar más de 50 horas semanales, algo que me producía ansiedad, pero sabía que era necesario. Pequeños pasos, insistió la doctora Martínez, pero consistentes, como construir una casa, ladrillo por ladrillo. La primera semana fue un infierno emocional. Kaylee tuvo 3 ataques de pánico solo intentando bajar las escaleras. El primero fue el peor. Se quedó paralizada a mitad de camino, temblando y llorando. «¡No puedo!», gritaba. «¡No puedo hacer esto!». Connor, que estaba desayunando en la cocina, corrió hacia las escaleras. «Mamá», dijo suavemente, «¿recuerdas cuando me enseñaste a bajar las escaleras cuando era bebé? Me dijiste que fuera valiente». Esas palabras, tan simples pero tan poderosas viniendo de nuestro hijo, fueron como un ancla para Kaylee. Respiró profundo y paso a paso logró bajar. Yo luchaba con mis propios demonios. Años de resentimiento no desaparecen de la noche a la mañana, y a veces me encontraba conteniendo comentarios ácidos cuando Kaylee tenía dificultades con tareas simples. Una noche, mientras preparaba la cena, una rutina que había perfeccionado en soledad durante años, escuché pasos suaves detrás de mí. Me giré para encontrar a Kaylee en la entrada de la cocina, vestida con ropa de día por primera vez en semanas. ¿Puedo ayudar?», preguntó en voz baja, como si temiera que su voz pudiera romper algo. Me congelé por un momento, el cuchillo suspendido sobre las zanahorias que estaba cortando. Mi primer instinto fue decir no, proteger mi espacio, mi rutina, pero me obligué a respirar profundo. «Claro», respondí, intentando que mi voz no traicionara la mezcla de emociones que sentía. «Puedes cortar los tomates». Se acercó lentamente y tomó un tomate del mostrador. Sus manos temblaban mientras sostenía el cuchillo, y por un momento temí que se cortara, pero continuó, cada corte un poco más firme que el anterior. Connor, desde la mesa de la cocina donde hacía su tarea, nos observaba con una pequeña sonrisa. En ese momento, el aire en la cocina cambió. No era solo el aroma de la cena cocinándose, sino algo más, esperanza. «Mamá», dijo Connor de repente, «¿me ayudas con mi tarea de matemáticas cuando termines?». Vi como Kaylee se tensaba, pero luego sus hombros se relajaron. «Sí», respondió, su voz más firme. «Sí, puedo hacer eso». Esa noche, mientras cenábamos los 3 juntos en la mesa por primera vez en años, me di cuenta de que la decisión de intentarlo una última vez no era solo nuestra. Era también de Connor, que había estado sosteniendo nuestra familia a su manera, siendo el puente entre sus padres rotos. La doctora Martínez nos había dicho que el cambio verdadero comienza con pequeñas decisiones diarias. Esa noche, cortando tomates y ayudando con la tarea, Kaylee había tomado varias de esas decisiones. Y aunque el camino por delante seguía siendo largo y empinado, por primera vez en 5 años,
Sentí que teníamos una oportunidad real de escalar juntos. Los meses siguientes fueron como aprender a caminar de nuevo, no solo para Kaylee, sino para todos nosotros. Cada mañana traía sus propios desafíos, pero también pequeñas victorias que antes hubieran parecido insignificantes. Una mañana particularmente difícil, encontré a Kaylee en la cocina antes que yo, intentando hacer panqueques. La masa estaba demasiado líquida y había harina por todas partes, pero estaba allí, intentándolo. «Quiero hacer el desayuno para Connor», dijo sin girarse, su voz mezclada con el sonido de la espátula raspando el bowl. Como lo hacía mi madre. Me quedé en la puerta, observando. Sus manos temblaban ligeramente mientras vertía la masa en la sartén, creando formas irregulares que apenas se parecían a panqueques. «La primera vez que tu madre me hizo panqueques», comenté suavemente, «estaban quemados por fuera y crudos por dentro». Kaylee se detuvo por un momento, y temí haber dicho algo incorrecto, pero entonces la escuché reír suavemente. Un sonido que había extrañado tanto que me hizo contener la respiración. «Siempre fue terrible cocinando», dijo, girándose para mirarme con ojos brillantes de lágrimas pero con una pequeña sonrisa. «Papá era el que cocinaba en casa. Era la primera vez que hablaba de sus padres, sin que el dolor la paralizara completamente». La doctora Martínez nos había explicado que esto era progreso, poder recordar sin que el dolor consumiera todo lo demás. Connor bajó las escaleras en ese momento, atraído por el olor a panqueques quemados y el sonido de nuestras voces. «¡Mamá está cocinando!», exclamó con genuina sorpresa y alegría. «Están un poco diferentes», advirtió Kaylee, mostrando los panqueques deformes. «Son perfectos», declaró Connor, sentándose a la mesa con entusiasmo. «Como los monstruos de mis libros». Así que comenzamos a llamarlos panqueques monstruo, y se convirtieron en una tradición de los martes. Cada semana, Kaylee los hacía un poco mejor, y aunque nunca llegaron a ser perfectamente redondos, se convirtieron en el símbolo de nuestro progreso como familia. La doctora Martínez nos había ayudado a establecer una rutina familiar que incluía responsabilidades para cada uno. Kaylee comenzó a encargarse del desayuno y la ropa. Yo mantenía mi trabajo, pero con horarios más razonables, y Connor era nuestro supervisor de calidad, como él mismo se nombró. Los domingos implementamos el círculo familiar, sentados en la sala después de la cena. Al principio era incómodo, especialmente para mí, que había aprendido a guardarme todo durante años. «Tengo miedo», confesé un domingo, mirando el café en mis manos. «Cada mañana, cuando me despierto, lo primero que hago es verificar si sigues levantada. Tengo miedo de que un día vuelvas a la cama y no te levantes más». Kaylee, sentada en el sofá con las piernas cruzadas, asintió lentamente. «Yo también tengo miedo», admitió. «Pero ahora es diferente. Antes el miedo me paralizaba. Ahora me hace querer luchar más fuerte». Connor, sentado entre nosotros, tomó nuestras manos. «Yo ya no tengo tanto miedo», dijo con esa sabiduría inexplicable de los niños. «Ahora mamá me lee cuentos antes de dormir, como lo hacía la abuela, y papá ya no tiene esa cara triste cuando llega del trabajo». Kaylee comenzó a llorar, pero no eran las lágrimas devastadoras de antes. «Me estaba perdiendo tanto», susurró. «Pero ellos, mis padres, no hubieran querido esto para mí, ¿verdad?» «No», respondí suavemente. «Ellos querían verte vivir, no solo existir. El progreso nunca es lineal, y nadie nos lo advirtió mejor que la doctora Martínez. Habrá días buenos y días malos», nos había dicho. «Lo importante es cómo manejamos los malos». El aniversario de la muerte de los padres de Kaylee llegó como una tormenta que habíamos visto aproximarse en el horizonte. Los días previos, la tensión era palpable en la casa. Kaylee dormía menos, yo trabajaba más, y Connor dibujaba más aviones de papel que de costumbre. Una mañana, una semana antes del aniversario, encontré la cama vacía al despertar. Por un momento, el pánico me invadió hasta que escuché ruidos en el ático. Subí las escaleras para encontrar a Kaylee rodeada de cajas viejas, fotos esparcidas a su alrededor. «No podía dormir», explicó sin levantar la vista. «Quería encontrar esa foto, la última que nos tomamos todos juntos en el lago». Me senté a su lado en el suelo polvoriento. Las fotos contaban la historia de una familia feliz. Picnics, cumpleaños, vacaciones. Los padres de Kaylee sonriendo, ella más joven y despreocupada. «A veces», dijo en voz baja, «me pregunto si sería más fácil si no tuviera tantos recuerdos felices. Si no supiera exactamente qué perdí. Los recuerdos felices son los que nos mantienen vivos», respondí, recordando las palabras que Andrew me había dicho una vez. «Son los que nos dan fuerza para crear nuevos». El día del aniversario,
Encontré a Kaylee en la cama, negándose a levantarse. Mi corazón se detuvo por un momento, el miedo familiar amenazando con ahogarme. Pero antes de que pudiera reaccionar, Connor entró al cuarto y, sin decir palabra, se acostó junto a su madre. ¿Recuerdas cuando el abuelo me enseñó a hacer aviones de papel?, preguntó suavemente. Podríamos hacer algunos hoy, mamá. Sé que los tuyos quedarían mejor que los míos. Kaylee sollozó, pero se incorporó en la cama. Tu abuelo era terrible haciendo aviones de papel, dijo con una pequeña sonrisa entre lágrimas. Siempre se estrellaban contra los árboles. ¿En serio?, preguntó Connor, sus ojos brillando con interés. ¿Me cuentas más sobre él? Así que pasamos ese día haciendo aviones de papel y compartiendo historias. Kaylee habló más sobre sus padres ese día que en los últimos 5 años juntos. Reímos, lloramos, y cuando un avión particularmente mal doblado se estrelló contra la lámpara, incluso escuché a Kaylee soltar una carcajada genuina. Ese fue igual que los del abuelo, dijo, y por primera vez, el recuerdo trajo más alegría que dolor. El verdadero punto de inflexión llegó una tarde de primavera, cuando Kaylee anunció durante la cena que quería volver a estudiar, no para terminar su maestría abandonada, sino algo completamente diferente: terapia ocupacional. Quiero ayudar a otros que están atrapados, explicó jugando nerviosamente con su tenedor. Como yo lo estuve. Hay tanta gente que necesita saber que no están solos. La miré desde el otro lado de la mesa, recordando a la mujer que apenas podía salir de la cama hace unos meses, y sentí un orgullo tan intenso que apenas podía contenerlo. Los días adquirieron una nueva rutina. Kaylee estudiaba en la mesa de la cocina, con Connor haciendo su tarea junto a ella. Yo había reducido mis horas de trabajo y comencé a tomar proyectos freelance que podía hacer desde casa. Las cenas familiares se convirtieron en el centro de nuestros días. Establecimos un sistema. Kaylee cocinaba los martes y jueves, yo los lunes y miércoles, y los viernes eran de pizza y películas. Connor era el encargado oficial de poner la mesa y elegir la música, una responsabilidad que tomaba muy en serio. Una noche, mientras lavábamos los platos juntos, otra nueva costumbre, Kaylee se detuvo y me miró fijamente. ¿Sabes qué es lo que más extrañaba?, preguntó en voz baja. Tu risa. Durante años la escuchaba a través de las paredes, cuando jugabas con Connor, y me odiaba por no poder ser parte de eso. Me sentía como un fantasma en mi propia casa. La abracé, mis manos mojadas dejando marcas en su blusa. Ahora eres parte de todo, respondí, y tu risa es más fuerte que la mía. Un año después de aquella noche en la cocina, cuando todo parecía estar cayéndose a pedazos, celebramos el cumpleaños de Connor con una fiesta en el jardín. Kaylee había organizado todo: las decoraciones, la comida, los juegos. Verla moverse entre los invitados, riendo y conversando, era como observar a una persona completamente diferente de aquella que había pasado 5 años en cama. La doctora Martínez estaba entre los invitados, una presencia discreta pero significativa. Ella había sido testigo de nuestra transformación, no solo como familia, sino como individuos. Durante la fiesta, mientras Connor soplaba las velas de su pastel, un dinosaurio bastante desproporcionado que Kaylee había insistido en hacer ella misma, sentí su mano buscar la mía y apretarla fuerte. Gracias, susurró, por no rendirte con nosotros. Gracias a ti, respondí, por encontrar el valor de sanar. Más tarde esa noche, después de acostar a Connor, nos sentamos en el porche. El aire estaba fresco y las estrellas brillaban intensamente. Kaylee sostenía una taza de té entre sus manos, una costumbre que había adoptado recientemente. ¿Sabes qué me dijo la doctora Martínez hoy?, comentó. Que el verdadero valor no está en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. Pensé en todo lo que habíamos atravesado: el dolor, la depresión, la casi ruptura de nuestra familia. Pero también pensé en los pequeños triunfos diarios, en las risas recuperadas, en los abrazos que ahora se sentían más fuertes porque sabíamos lo que era estar al borde de perderlos. Connor apareció en la puerta, en pijama. No puedo dormir, anunció. ¿Podemos ver las estrellas juntos? Nos hicimos a un lado en el columpio del porche, haciendo espacio para él entre nosotros. Kaylee comenzó a señalar las constelaciones, algo que había aprendido de su padre y que ahora podía compartir sin que el dolor la consumiera. ¿Saben?, dijo Connor después de un rato. La abuela y el abuelo deben estar contentos de vernos así. Kaylee contuvo la respiración por un momento y luego sonrió a través de las lágrimas que comenzaban a formarse. Sí, respondió suavemente. Creo que sí. El camino de la sanación nunca termina realmente. Hay días en que Kaylee todavía lucha con su dolor, días en que yo todavía temo que todo se derrumbe.
pero ahora sabemos que podemos enfrentar esos días juntos. Y mientras observábamos las estrellas esa noche, entendí que el valor no solo está en sanar, sino en permitirse ser sanado, en admitir que necesitas ayuda, en aceptar que el dolor no te define, en dar pequeños pasos cada día hacia la luz. La promesa que le hice a Andrew se había cumplido de una manera que nunca imaginé. No solo había luchado por mi familia, sino que habíamos aprendido a luchar juntos. Y esa, quizás, era la victoria más grande de todas. ¿Podemos hacer esto más seguido?, preguntó Connor acurrucándose entre nosotros. Todas las noches que quieras, respondió Kaylee, y en su voz había una promesa que sabía que esta vez podría cumplir. Las estrellas continuaron brillando sobre nosotros, testigos silenciosos de nuestra historia de dolor, amor y, sobre todo, de sanación. Porque a veces el verdadero valor está en permitirse empezar de nuevo, un día a la vez, un momento a la vez, una estrella a la vez.